Hola, mi nombre es Melanie Iñiguez y hoy voy a hablar sobre la microbiología, especialmente en el tema de los medios de cultivo. Ok, como contenido o el índice te daré a conocer los temas en los que te estaré hablando en la siguiente exposición. Por ejemplo, el primer punto es ¿qué es un medio de cultivo? Aquí te voy a dar una definición, una explicación de lo que es para posteriormente pasar a los tipos de cultivo, que son los nutrientes, los selectivos y los diferenciales. Acá te hablaré de cada uno de ellos y te daré a conocer muchas características de esos medios de cultivo. Al igual te hablaré sobre los fundamentos de esterilización en agentes químicos y físicos y al final te hablaré sobre las características diferenciales de los microorganismos, que son los hongos, las bacterias, los virus y los parásitos. Ok, como principal pues hablaremos de qué son los medios de cultivo. Bueno, es el conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones nutricionales necesarias para el crecimiento de los microorganismos, ya que existen muchísimos microorganismos diferentes. Se ha diseñado diferentes medios de cultivo que permiten complacer los requerimientos nutricionales para que los variados metabolismos microbianos, aunque no todos los microorganismos son cultivables en los laboratorios. En sí se podría decir que pues son preparaciones nutritivas especiales para la recuperación, el aislamiento y el mantenimiento de los microorganismos bacterianos y fúngicos. Estos medios pues pueden ser sólidos, líquidos o semisólidos. Por ejemplo, Louis Pasteur fue el primero en demostrar que el caldo hecho con trozos de carne hervido servían para que las bacterias se produjeran y pues se produjeran pues de gran cantidad hasta pues que el punto de entubiar el caldo. Por ejemplo, pues en este sentido se podría decir que el caldo de carne del pastor es considerado como el primer medio de cultivo líquido. Tipos de cultivo. Hay tres tipos, que son los nutrientes, los selectivos y los diferenciales. Los nutrientes son medios de cultivo que contienen sustancias nutritivas como fuentes de vitamina, aminoácidos, nitrógeno y carbono. La finalidad de estos, pues, es recuperar la microbiota bacteriana o fúngica que pues existe en una muestra determinada. No discrimina entre microorganismos, pues él es capaz de crecer en gran cantidad de bacterias, tanto como gram positivas, tanto como gram negativas, así como también en hongos y misemiciales. Okay. Ahora hablando de los selectivos, pues los selectivos, además de contener nutrientes esenciales para el crecimiento de ciertos microorganismos de interés, también se les adicionan sustancias inhibidoras tales como los antibióticos, los antifúngicos, los colorantes, las sales biliares y entre otras. Es decir, que las sustancias inhibidoras tienen la finalidad de reducir la variedad de cepas que pueden crecer, favoreciendo del crecimiento de un grupo particularmente especial que se requiere rescatar. En los medios diferenciales pues se contienen elementos nutricionales necesarios para el crecimiento de un grupo específico de microorganismos y pues además estos contienen sustancias que presencian de ciertos microorganismos que serán metabolizados o degradados. Es decir, que producirán reacciones químicas de una u otra manera, serán evidenciadas en el medio de cultivo. Ok, ahora los fundamentos de esterilización. Ok, primero la esterilización pues es el proceso por el cual se destruyen o se remueven las células vivas, esporas de hongos, las enzoporas bacterianas, los virus, los viroides, mediante el uso de agentes físicos o químicos. La desinfección pues es un proceso que destruye o inhibe los microorganismos más sensibles. La esterilización es la base del sistema STERIS, que consta de una cámara en la cual los artículos sumergidos en solución esterilizante caliente mediante una fórmula patentada del 35% de ácido peracetérico, el peróxido de hidrógeno y agua, y estos inactivan los sistemas celulares microbianos. La esterilización por el método físico
consta de 8 pasos, que es el calor seco, que puede ser en estufa o en horno, calor húmedo, las radiaciones ionizantes, las ondas supersónicas, la filtración, la ebullición, el flameo y las microesferas de vidrio. Y ahora te hablaré por el método químico. Los agentes químicos son solamente 5, que es el óxido de etileno, el plasma de peróxido de hidrógeno, las pastillas de formol, las soluciones químicas y los alcoholes. Hablando de las etapas del proceso, pues está el calentamiento y o la penetración del agente. También está el tiempo de eliminación, es decir, la exposición al agente. Después pasarás al factor de seguridad para la biocarga. Y por último estará la evacuación o la dispersión del agente. En la preparación de los medios de cultivo debe considerarse que ciertos cationes, el calcio y el hierro, forman complejos insolubles como los fosfatos, dificultando la observación o la cuantificación del desarrollo microbiano. Este fenómeno evita la preparación y la esterilización de las soluciones concentradas de las sales, del hierro y del calcio y su posterior adición al medio esterilizado y enfriado. El pH del medio descendiente después de la esterilización por autoclave este descenso depende de la composición del medio, de la temperatura del medio en el momento de la medición y del tratamiento del medio de cultivo durante su preparación. Es recomendable que el uso de aparatos medidor del pH o de cintas indicadoras de pH. El fraccionamiento del medio debe realizarse tan pronto como sea posible. Por último punto te hablaré sobre las características diferenciales de los microorganismos. Pues por primero están los virus, que son los microorganismos patogénicos, que son los más pequeños que se conocen. Constan de un segmento de ácido nucleico de ADN o ARN, que rodean por una cubierta proteica y a veces recubierta por una capa lipídica. También existen virus con estructura más compleja y que poseen una cabeza y una cola. Los virus pueden matar a la célula a la que infectan o usarla como reservatorio, esperando las condiciones adecuadas para liberarse. Como segundo punto tenemos a las bacterias, pues las bacterias se trata de un microorganismo unicelular, es decir, poseen una célula y un material genético no organizado en el interior del núcleo. Se producen por vía partición y son capaces de donar y recibir material genético mediante la transformación, la transducción y la conjugación. Existen varias formas bacterianas, pudiendo ser redondas, que son los cocos, en forma hélice, que son los espirilos, o en pequeños y curvados, que son los vidrios. Como punto 3 están los hongos, que son los organismos más grandes y complejos que las bacterias. Tienen células con núcleos eucariotones y que requieren otros seres vivos para obtener su alimento, que son heterótrofos. Pues, como se dijo, se tratan de microorganismos eucariotas unicelulares o pluricelulares, que se reproducen por gemación, es decir, que el progenitor emite una protuberancia que va creciendo hasta que éste esté preparada para separarse. También pueden producirse mediante la espurulación o la rotura en fragmentos, puede ser en levaduras o en hongos con hifas. Por último tenemos a los parásitos. Los parásitos se dice que son pequeños seres vivos que pertenecen al reino animal, vegetal, bacteriano o fúngico, que viven y se desarrollan dentro de un organismo huésped que es necesario para que sobrevivan. Pues en sí los parásitos, como se dice, son los protozoos como las amebas y los helminthios y los gusanos, pues se tratan de organismos eucariotas. Se diferencian en que los protozoos son unicelulares y los helminthios y los gusanos son pluricelulares. Los parásitos no suelen clasificar como microorganismos, pero a menudo la microbiología se estudia conjuntamente con la parasitología. Acabamos con la finalidad que teníamos, que era
presentarles y darles a conocer sobre los medios de cultivo. Esperamos que les haya gustado y que hayan conocido un poco más de ellos.